Todo el mundo está de acuerdo en que un transatlántico de lujo como el Titanic zarpó el 10 de abril de 1912 y se hundió 5 días después, cobrando la vida de alrededor de 1.500 de los 2.223 a bordo. Pero ahí es más o menos donde termina el consenso. Bienvenidos a Historias Antiguas. En este video conoceremos algunas de las teorías sobre lo que ocurrió con el Titanic y por qué no se tomaron acciones que pudieran prevenir algunos eventos de esa trágica noche. Sigue viendo junto a nosotros y no olvides darle clic al botón de suscribirte para ayudarnos a seguir creciendo. Algunos insisten en que el barco que se hundió no era el Titanic, sino el casi idéntico RMS Olímpico. Según cuenta la historia, el Olympic había resultado dañado en un accidente el año anterior, pero para obtener una mayor compensación del seguro, los propietarios comunes de los barcos hicieron pasar el Olympic por el Titanic y luego lo hundieron deliberadamente. Si bien hay muchos agujeros en esta teoría del Titanic, los números de serie encontrados en partes del barco que no se hundieron lo respaldan. He aquí por qué seguimos fascinados por el Titanic después de más de un siglo. Un documental reciente ofrece evidencia creíble de que él había sido dañado por un incendio de carbón, que había estado ardiendo durante 3 semanas antes de que el barco zarpara. El daño habría debilitado el casco del barco, acelerando así el hundimiento del mismo cuando chocó con un iceberg. Durante décadas la gente creía que el capitán Smith navegaba a toda velocidad por las aguas repletas de iceberg del Atlántico Norte porque quería que el Titanic cruzara el Atlántico más rápido que su barco hermano el Olympic. Pero en 2004 la Sociedad Geológica de América publicó un artículo académico del ingeniero Robert Essenheit con una teoría diferente, donde se afirmaba que la verdadera razón por la que el capitán del Titanic iba a exceso de velocidad era quemar carbón lo más rápido posible para controlar el fuego de carbón mencionado. El 1 de septiembre de 1985, el oceanógrafo Robert Ballard descubrió los restos a 2.5 millas por debajo de la superficie del océano, junto con la sorprendente noticia de que el barco se había partido en dos antes de hundirse. Previamente, todo el mundo había pensado que el barco se hundió intacto tras chocar con un iceberg mientras aceleraba temerariamente por aguas heladas cerca de la costa de Terranova. El descubrimiento de Ballard condujo a una nueva teoría, en la que la división del barco en dos partes puede haber sido la diferencia entre la vida y la muerte, ya que esta fue el resultado de fallas de diseño y la escasez de materiales de calidad por parte de los propietarios o constructores. La mayoría cree que el Titanic se hundió después de chocar contra un iceberg el 14 de abril, pero no todos. Algunos piensan que el Titanic fue torpedeado por un submarino alemán. Esta teoría no parece tan descabellada, teniendo en cuenta que 3 años después, en 1915, un submarino alemán hundió un barco de pasajeros, el Lusitania. Sin embargo, es posible que los teóricos de los torpedos confundan el Titanic con el Lusitania. También es posible que estén confundiendo el Titanic con el Olympic, que sufrió daños después de chocar con un barco militar en 1911. Aún así, la presencia de varios otros barcos en las cercanías del hundimiento del Titanic deja la pregunta abierta. Asumiendo que el Titanic no chocó con otro barco y no fue torpedeado por otro barco, es seguro creer que chocó contra un iceberg, ¿verdad? No necesariamente. El capitán L.M. Collins, marinero profesional, sostiene que si el Titanic hubiera chocado contra un iceberg, se habría hundido en cuestión de minutos. En cambio, Collins y sus seguidores creen que el Titanic debe haber chocado con un témpano oculto de banco de hielo, que se había abierto camino hacia el Atlántico desde el Océano Ártico. Collins señala las discrepancias en los relatos de los testigos oculares, que en realidad pueden deberse a varias ilusiones ópticas naturales. Seguramente, si la tripulación hubiese tenido binoculares, habría visto el peligro a tiempo para cambiar de rumbo, pero todo el suministro de binoculares del Titanic estaba guardado bajo llave en un compartimiento de almacenamiento, y un miembro de la tripulación que había sido transferido del barco justo antes de que zarpara tenía la llave. El miembro de la tripulación luego afirmó que olvidó entregar la llave, pero ¿se olvidó? ¿O se aferró deliberadamente a ella? ¿Y si es así, fue para promover el fraude de seguros mencionado anteriormente? ¿O era algo completamente diferente? Incluso sin binoculares, el Titanic podría haber tenido tiempo de cambiar de rumbo antes de la colisión si alguien hubiera advertido a la tripulación. El barco contaba con el mejor sistema de comunicaciones. En una prueba realizada días antes de la tragedia, desde la sala de radio del transatlántico se envió un mensaje que fue respondido por la estación costera de Tenerife, a 3.700 kilómetros de distancia.
Una segunda llamada llegó hasta Port Said, a unos 5.500 kilómetros. El ensayo había sido un éxito, entonces, ¿cómo no pudo emitir una señal de alerta o auxilio? Una hora antes de la colisión, un barco cercano, el SS Californian, había llamado por radio para decir que había sido detenido por un campo de hielo denso. Sin embargo, el operador de radio del Titanic, Jupp Phillips, nunca transmitió la advertencia al capitán Smith. Algunos dicen que el mensaje se transmitió deliberadamente como no urgente, pero nunca lo sabremos con certeza, ya que Phillips se hundió en el barco. Existió un barco llamado el Californian, el cual se encontraba a menos de 20 kilómetros del lugar donde se hundió el Titanic. Este crucero emitió una advertencia al Titanic sobre las condiciones peligrosas y heladas que pueden haber sido transmitidas como un asunto no urgente. Más tarde, la tripulación del Californian supuestamente ignoró las señales de socorro del Titanic, aunque afirmaron que no estaban al tanto de esas señales porque su operador de radio no estaba de servicio. Por si fuera poco, es posible que el Californian no haya sido el único barco que ignoró las señales de socorro del Titanic. Un barco noruego, el Sansón, también pudo haber estado cerca. De hecho, algunos creen que el Sansón estaba más cerca del Titanic que el Californian, pero ignoró sus señales de socorro para evitar ser procesado por caza ilegal de focas. Algunos, que creen que el Titanic tomó el lugar del dañado Olympic, culpan al financiero J.P. Morgan, quien era uno de los dueños de la compañía propietaria de ambos barcos. Morgan era una de las personas más ricas del planeta en ese momento y ejercía un poder considerable. Además, no se presentó en el último minuto en el único viaje del Titanic. Algunos creen que el hundimiento no tuvo nada que ver con el dinero del seguro, sino que J.P. Morgan diseñó el hundimiento para librarse de sus rivales Jacob Astor, Isidor Strauss y Benjamin Guggenheim, quienes perecieron a bordo. Pero, ¿cómo planeó Morgan lograrlo? Ni la teoría del seguro ni la teoría del asesinato tienen eso en cuenta. ¿Qué más habría tenido que hacer Morgan para asegurar el éxito de su plan? Aquí hay otra teoría. No importa qué causó el hundimiento del Titanic, una pérdida de vidas tan masiva probablemente podría haberse evitado si el barco hubiera llevado suficientes botes salvavidas para sus pasajeros y tripulación, señala History en su web cuando se habla de este tema en particular. Entonces, ¿por qué el transatlántico de superlujo tenía solo 20 botes salvavidas, el mínimo legal? ¿Por qué los propietarios del barco decidieron ignorar las recomendaciones de llevar un 50% más de botes salvavidas? Si el hundimiento fue simplemente una estafa de seguros, ¿cómo se puede explicar la devastadora falta de botes salvavidas? Esto parece encajar más con un complot de asesinato, pero también podría ser nada más que una reducción de costos por parte de los propietarios del barco. Aquí otros inquietantes casos sin resolver. Su diseño tenía una silueta particular, pero su funcionalidad no está del todo clara. El Titanic fue concebido como un barco de 4 chimeneas. La silueta del Titanic es fácil de identificar por sus 4 chimeneas, pero una de ellas no servía para nada. A lo sumo para aportar ventilación al interior del barco o simplemente para la estética. Aún tras muchos años, existen muchos otros misterios alrededor de este imponente navío que siguen sin aclararse, y que solo cuando se puedan hacer estudios más extensos podremos saber con exactitud más sobre este terrible evento que cobró tantas vidas. Por lo pronto, esto es todo. Si te ha gustado el video, déjanos tu like y no olvides activar la campana de notificaciones para recibir alertas cuando subamos nuevos videos. Nos veremos en un nuevo video de Historias Antiguas.